Buenas tardes. Bueno, voy a leer ahí veces, voy a comentar. Como el título lo dice, pues la pretensión es como hablar un poco de la educación. Si ustedes quisieran tener algo así como un par de asuntos que pueden ser como asunto del debate, el primero sería las consideraciones acerca de las mediaciones a propósito pues, de la línea, y es, pues mediaciones ha habido siempre, ¿cierto? Mediaciones tecnológicas también, artefactos y todo esto. Quizá lo interesante para reflexionar hoy en día en el marco pues, de unas discusiones sobre la técnica y la tecnología, pues no es tanto la mediación tecnológica como tal, sino el papel que están cumpliendo los artefactos y cómo se está pensando hoy en día esa nueva relación con los artefactos. En ese sentido, pues lo remito a un autor, Bruno Latour, que está planteando unas tesis pues, muy interesantes en las discusiones contemporáneas, y es que históricamente los discursos de la sociología habían planteado que solo los seres humanos interactuaban, y la tesis de Latour es que, digámoslo así, hay que considerar el papel que juegan los artefactos en la interacción. Inclusive él mismo está planteando que, pues, que los artefactos fungen, o lo que llaman no humanos, fungen también como agentes. Entonces es una tesis interesante, por ejemplo, para el caso de la línea de maestría, no solo para pensar qué se hace con los artefactos, sino qué hacen los artefactos con las personas, que están reconfigurando la cotidianidad, están cambiando los hábitos, las prácticas como tales, están llevando al establecimiento de unas rutinas nuevas, muy en la lógica también de lo que planteaba McLuhan y es Pilas, que el medio es el mensaje, es decir, no es... hay que leer las tecnologías en lo que nos están diciendo en términos del cambio social. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues se viene hablando, y ya ese sí está pues, más centrado en lo que quiero trabajar, se viene hablando mucho hoy en día de educación expandida. Digamos que la contratesis o el planteamiento en contra de esa idea es que la educación siempre ha sido expandida. Es decir, pensar hoy en día el que la educación está por fuera de las aulas, pues digamos que suscita cierto interés, pero históricamente la educación siempre tuvo lugar por fuera de las aulas, otra vez partiendo del presupuesto que la escuela es relativamente reciente. Es decir, las prácticas educativas solo hasta hace muy poco vienen a institucionalizarse en prácticas de enseñanza, obviamente en relación con la escuela, con el surgimiento de la concepción moderna de la infancia. Por tanto, entonces, hablar de educación y de educación expandida, pues, digámoslo así, nos pone en la discusión de qué es lo expandido cuando siempre ha habido educación, por fuera de las aulas, por fuera de la escuela, en contextos familiares, entre pares, entre amigos, etcétera, etcétera. Lo que más bien podríamos criticar es por qué se invisibilizaron ese otro tipo de prácticas y por qué las prácticas educativas en el contexto escolar se volvieron hegemónicas de tal manera que no nos permitieron ver hasta el día de hoy que precisamente pues, esas otras prácticas educativas han existido y siguen existiendo, ¿sí? Bueno. En ese sentido, la presentación tiene como propósito hablar de, digámoslo así, de tres grandes momentos. Obviamente no están sustentados en un análisis empírico, no tienen unas pretensiones históricas. Si ustedes me permiten denominar el ejercicio, yo lo llamaría más un ejercicio especulativo, ¿sí? Y que tiene que ver con tres momentos en los que se puede plantear la idea de educación y de cómo se configura la educación a partir de esos momentos. Me parece que en términos generales el problema del gobierno estalla en el siglo XVI de manera simultánea acerca de muchas cuestiones diferentes y con múltiples aspectos. Y resalto ahí el problema del gobierno de los niños, es decir, las formas de gobierno no solo en términos políticos, sino en términos sociales, estallan en este periodo a la luz del problema de los niños, es decir, cómo se gobierna a los niños. Y continúo con la cita, y aquí está la gran problemática de la pedagogía, tal y como aparece y se desarrolla en el siglo XVI. Es decir, el surgimiento de la pedagogía, que sería la otra parte que se va a tratar, está estrechamente relacionada con el surgimiento de la infancia o con la concepción de la infancia moderna, ¿sí? La familia, familia nuclear burguesa, infancia, infancia moderna,
están en la base de una serie de preocupaciones que se van consolidando en esta lógica como un discurso o un saber pedagógico. Y una cita ya más crítica de este señor difícil de pronunciar, Quthrop, que es uno de los teóricos importantes en la actualidad de lo que se conoce las nuevas sociologías de la infancia o los nuevos estudios sobre infancia, y plantea que los infantes siempre tuvieron un papel específico, a saber, el de materia prima para la producción de una población adulta. Es por eso que siempre nos referimos a ello como nuestro futuro, como la próxima generación. Esa manera de hablar hace surgir inevitablemente la sospecha de que la infancia no es nuestro objetivo principal, sino apenas un instrumento para otras propuestas. Por costumbre, entonces, los adultos no están interesados en lo que los infantes son en tanto infantes. Esto también para plantearles que el surgimiento de la pedagogía también está estrechamente relacionado con el surgimiento de la infancia y con una concepción de la infancia como futuro, como proyección hacia el futuro. Y en esa lógica, entonces, el discurso pedagógico, obviamente con efectos sobre las prácticas, empieza a estar orientado hacia lo porvenir y no tanto a pensar lo que hay ahí. Por eso el niño siempre aparece como proyecto. O sea, históricamente las preocupaciones por el niño, por la educación de los infantes, han sido qué hacemos con ese niño ahí para que devenga otra cosa. Pero poco nos hemos preocupado por lo que es ese niño ahí, por planear la educación con base en los intereses del niño, como diría la pedagogía, o por entender al niño, como también lo había planteado ya alguna vez Rousseau. Entonces, en esa lógica también la educación empieza a ser una actividad, una praxis con la cual se busca intervenir de manera que se produzcan efectos a futuro, y muchas veces educamos inclusive volviendo medios a los niños, porque lo que interesa, como dice Quthrop muy bien, no es el niño como tal, sino la sociedad en su futuro. ¿Sí? Entonces también la pedagogía, la reflexión pedagógica tiene que cuestionarse desde su surgimiento si su estructura, qué sé yo, argumentativa, si su estructura de saber puede seguir siendo, seguir siendo atada o estar atada, digámoslo así, como a un discurso programático, al devenir y no a lo que es. ¿Sí? Bueno. Y una cita de Vasco, que me parece también muy interesante, esa sí la vi hace poco, y dice: empiezo con 5 aforismos que pretendo que sean de alta densidad. En el principio era la acción, ¿cierto? Para el que lee la Biblia, ¿cierto? Los sistemas de acciones se van decantando en prácticas, solo los fracasos de las prácticas llevan a la reflexión sobre ellas, nace la praxis. Aquí habría que hacer una pregunta, si Vasco, por lo que veo, establece una diferencia entre prácticas y praxis, ¿sí? En su origen pues son lo mismo, pero bueno, no me voy a meter en eso. La praxis empieza a transformarse en virtud de esa reflexión, la reflexión empieza a refinarse y a expresarse en forma relativamente autónoma. Con respecto a la praxis nace la teoría. Esto aplicado, digámoslo así, a la pedagogía tiene que ver con que las prácticas educativas, que han existido mucho antes de que existiera pedagogía, pues una vez se vuelven problemáticas, particularmente en la modernidad, entonces son sometidas permanentemente a reflexión, y podríamos plantear entonces como tesis que el surgimiento de la pedagogía tiene que ver con un desencantamiento frente a las prácticas educativas cotidianas, ¿sí? Prácticas educativas que tienen un carácter más funcional, como vamos a ver. Bueno, sírvanos también este esquema clásico a partir del cual se divide la historia y, entre comillas, la prehistoria, que es como el esquema en el cual me voy a basar. Voy a hablar en un primer momento de la educación en sociedades segmentarias, después la educación en sociedades estratificadas. Ese es digámoslo así, el paso más grande, más grueso, para entrar ya a hablar propiamente de la educación moderna, de la educación en las sociedades modernas y del surgimiento de la pedagogía, precisamente como parte de las problematizaciones de la educación en la modernidad. Bueno. Siguiendo a un señor Treml, podríamos hablar de unas sociedades arcaicas que se caracterizan por unas culturas de cazadores y recolectores. De hace 2.500.000 años atrás, hay una forma de organización que es la diferenciación segmentaria, y obviamente tiene que ver con unos medios de información que están ligados al lenguaje conceptual. Estas sociedades segmentarias se organizan precisamente en torno al parentesco. Hay autores como Levi-Strauss que han hablado precisamente de eso. Son sistemas sociales por principio igualitarios,
Es decir, hay una diferenciación de grupos y generalmente esa diferenciación de grupos de otros grupos viene dada en términos otra vez del parentesco y está estrechamente relacionada con lo que podríamos denominar familia, pero no familia contemporánea, ¿sí? Es decir, son los miembros del mismo grupo, por ejemplo, en términos de sangre, de crianza, los que se van aglutinando. Y en esa lógica, entonces, se van estructurando como un grupo social que se diferencia de otros que tienen, digámoslo así, la misma lógica. Bueno. Estos sistemas sociales pueden formarse en diversos planos, como horda o sistema social, como familias o como lugares habitados, es decir, también empieza a jugar un papel determinante la ubicación en un lugar como criterio de diferenciación, nosotros que vivimos aquí, distintos de ustedes que viven allá, ¿sí? Bueno, y con diferenciaciones internas que con frecuencia aparecen mezclados. De estas unidades se desprende el culto a los ancestros o a la tierra, así como los mecanismos simbólicos de pertenencia-no pertenencia, es decir, los procesos de exclusión-inclusión, basados en parentescos simbólicamente construidos o, como les dije, por el lugar donde se habita. En términos neosistémicos, este tipo de grupos sociales solo se reproducen a sí mismos y reproducen la misma forma, porque no hay unas divisiones, por ejemplo, establecidas socialmente. Entonces siempre va a ser lo mismo, la misma familia, que ya vienen las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y las maneras en que estos grupos se autoidentifican, otra vez en términos neosistémicos, las formas de llevar a cabo sus autodescripciones se basan en el nombre y en un mito originario que remiten otra vez generalmente a la tierra, a los antepasados, a la tradición, etcétera, etcétera. Bueno. Una característica es que estas sociedades generalmente funcionan en la lógica de la estabilización de las expectativas normativas, se apela por supuesto a una solidaridad y lo interesante es que están ancladas en una conservación de lo establecido y de lo dado, ¿sí? La disposición al apoyo está diseñada para resolver problemas inmediatos, tenemos hambre, tenemos frío, ¿sí? Pero no hay necesariamente una proyección hacia el futuro, es decir, ¿qué vamos a hacer dentro de 3 años? No puede mantener perspectivas específicas hacia el futuro, esto se basa en la necesidad comunicativa de la copresencia en ese sentido de la situación. Se trata entonces de sociedades estáticas, que lograron, entre otras, posiblemente mediante la educación, y aquí voy a hablar un ratico de eso, mediante prácticas educativas, instaurar un principio de autorregulación que ya he mencionado en otros lugares y que tiene que ver con que en vista de que es necesario mantenerse desde el punto de vista social como un todo, pues estas sociedades a través de la educación reproducen la tradición, mantienen la tradición, pero en esa misma lógica y ya en términos de autoconservación individual, es decir, de los sujetos, entonces esas mismas prácticas educativas se convierten en prácticas de crianza, por llamarlo de alguna manera, que le permiten a los individuos, a las nuevas generaciones, pues no morirse, ¿cierto? Es decir, a través de la educación se le ayuda a las nuevas generaciones a sobrevivir, ¿sí? Entendiendo esa educación, pues no enseñar matemáticas ni solo eso, o no eso como en la contemporaneidad, sino una educación que está estrechamente relacionada con hacer que los individuos hagan parte de la sociedad, aprendiendo las cosas necesarias precisamente para el mantenimiento de la sociedad, ¿sí? También esas prácticas educativas tienen que ver con el mantenimiento de una concepción o imagen de mundo, con una mirada al mundo tal y como es, con un mantenimiento de la tradición y en ese sentido están ancladas a una forma de pensamiento circular y en una simbiosis con la naturaleza. Esto es muy importante. El planteamiento entonces es que parece ser, en términos muy especulativos, que todas las sociedades establecen una distinción que se puede denominar una distinción social en términos generativos, ¿sí? Así como las sociedades clasifican el mundo en términos de género, masculino y femenino, el hecho fundamental de que hay unos que nacen o hay unos que son paridos y otros que tienen a los hijos, pues socialmente va configurando una relación con esos nuevos, ¿sí? Con esos cachorros de humano que permite el establecimiento de unas distinciones. Dicho en otras palabras, ser niño no es un fenómeno natural, es una clasificación que establecen los grupos sociales frente al hecho básico, otra vez, de que hay unos que son tenidos por otros, son paridos por otros, ¿sí? Y eso permite, como dice Wimmer, el establecimiento de una
diferencia generativa, es decir, se empieza a clasificar a los nuevos en términos de contemporáneos, por ejemplo, infantes, ¿sí? Como anécdota, a propósito del surgimiento de la infancia, pues no necesariamente los criterios de clasificación de lo que llamamos infantes son aplicables a toda la sociedad. Creo que es un trabajo de Margaret Mead, donde analiza el paso de la infancia a la adultez en una comunidad, y el criterio de paso es que los niños mastican. Es decir, cuando usted mastica, puede comer, ya se vuelve adulto. Para nosotros hay que estudiar, hay que tener diplomas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Es decir, esos criterios de ese paso pues se establecen histórica y socialmente, y lo que prima entonces en el fondo es una diferencia generativa otra vez que tiene que ver con que toda sociedad de alguna manera establece una relación con sus nuevos, y el establecer esa relación pues permite una diferencia. Yo soy el papá, usted es mi hijo, ¿sí? Bueno, esta diferencia generativa tiene que ver con que el nacimiento de las nuevas generaciones solo es posible mediante las generaciones anteriores, y en ese sentido las nuevas generaciones se ven necesariamente remitidas para ser cuidadas, mantenidas, asistidas, socializadas, educadas, etcétera, a las viejas generaciones. También hay una relación de dependencia que implica la construcción de ciertos, como sigue, roles, ¿sí? Gracias a esas prácticas generacionales que están ligadas a acciones, a interacciones, a rutinas, a habitualizaciones, a todo este tipo de asuntos, se consolida lo que se denomina un orden generacional. Así como existe un orden de género, las sociedades dividen el mundo entre masculino y femenino, ¿sí? Hay otras pues que tienen neutro, bueno, el alemán tiene neutro, de hecho los niños y las niñas son neutros, no son ni hombres ni mujeres, perdón, no son ni masculinos ni femeninos. Entonces el planteamiento es que se establece un orden generacional. Ese orden generacional quiere decir que toda sociedad de alguna manera responde a esa diferencia. Entonces el planteamiento de estos autores es que habría que analizar cómo se estructuran esos órdenes generacionales en las distintas sociedades, y de nuevo bajo el presupuesto de que lo que llamamos infancia y adultez está en estrecha relación con cómo se estructuran esos órdenes. Es decir, cómo se le adjudica sentido a esa organización en términos generacionales. Bueno, no me voy a meter en esto, las distinciones, esto es más neosistémico. De nuevo, la tesis es que debía haber procesos educativos para la transmisión a la generación siguiente de esa visión de mundo, mito, y de, por ejemplo, las prácticas de recolección y caza, sin que para ello las nuevas generaciones tuvieran que vivir y pasar por la misma experiencia, ¿cierto? Es decir, vea, esto se hace así, obviamente están en un principio muy ligadas a unos esquemas imitativos, a unos procedimientos más de tipo mimético, pero la idea es otra vez que se le ayuda a las nuevas generaciones a no tener que pasar por todos los problemas que han vivido las generaciones antiguas, ¿cierto? Y mediante prácticas educativas entonces se transmite eso. Se trata de procesos educativos funcionales e intencionales. Cuando se habla de educación funcional, se habla, por ejemplo, de algo equivalente a socialización, es decir, son unas prácticas educativas que no necesariamente son intencionales o que se dan por mor de la situación como tal, ¿sí? Esto va a ser clave porque es el planteamiento a partir del cual se establece la diferencia entre la educación escolarizada como tal, que está estrechamente relacionada con el surgimiento de la pedagogía como reflexión sobre la educación, y particularmente el surgimiento, digámoslo así, de los educadores y de todos los profesionales que tienen que ver con la educación. Se trata entonces de procesos educativos funcionales e intencionales, pero con un carácter funcional y pilas legitimados sobre la base de un trasfondo cultural no cuestionado, que este también es un punto interesante. Las sociedades modernas empiezan a pensar la educación en términos intencionales y de cara al futuro. Por tanto, entonces no se trata en sentido estricto de mantener el orden como está, sino de trabajar en el futuro a partir de la educación, lo que quiere decir que cuestionan el presente con miras a un futuro mejor, como ustedes lo quieran llamar. Una cita de este señor Tremp, que está en la base de todo lo que estoy planteando: solo a través de una educación funcional podían transmitirse de forma cuasi natural las reglas de contención, o sea, de control de los impulsos, tabúes, incesto, etcétera, etcétera, contingentes en su origen y que en principio pueden formularse de otro modo. Y pudieron transmitirse de un modo cuasi natural porque la latencia protege contra el cambio mejor que la violencia. ¿Sí? Mantenga contenido, no deje que la horda se descarríe, ¿cierto? Entonces, control de la violencia. Por ello, la educación funcional en las sociedades segmentarias podría haber sido, sobre todo, una educación para el tabú, es decir, para el mantenimiento de las fronteras.
Bueno, esa educación entonces en estas sociedades se puede ver desde diferentes perspectivas, es decir, se puede plantear que es una educación como imitación, dice Trem, quizá como participación lúdica en el trabajo cotidiano de los adultos, que eso lo vamos a ver también con Arié, ¿cierto? No existe una diferencia entre infancia y adultez hasta la entrada de la modernidad, en el sentido de que todavía no se habían creado unos espacios diferenciados, particularmente el espacio diferenciado para los niños, que es un espacio de educación, porque se empieza a entender a los niños como sujetos educables y necesitados de educación. En estas sociedades, pues una vez el niño cumple, puede hacer ciertas actividades, ya ingresa en el mundo de los adultos y no existe entonces ese mundo separado, es decir, el niño pasa de su condición inicial de necesidad, de cuidado, de todo esto, pasa ya al ámbito laboral, si se me permite, ¿sí? En ese sentido, entonces, no hay ese mundo, no se distingue ese mundo. La educación como imitación implica un aprendizaje basado en la repetición y no en la explicación, ¿sí? Entonces usted mira, así se tira el arco, así se tira la flecha. Ah, pero ¿por qué? Ah, así se tira. Es decir, no se dan explicaciones. Y no en la explicación, en la colaboración y no en un explícito dejarse educar, ¿cierto? Es decir, en una participación sin trabas, en un trabajo con base en los intereses del niño. O sea, usted tiene que hacer eso, aprenda a lanzar la flecha. Entonces se trata de una educación vinculada directamente a la acción, muchas veces también reactiva, como se da en el contexto familiar. Está la mamá con el muchachito, ¿cierto? El muchachito, qué sé yo, se cogió la cuchara y no cogió la cuchara por una parte, sino por el mango, y empezó a comer con el mango. Entonces la mamá reacciona y le dice, así no, coja la cuchara de tal manera, explica, ¿sí? Es decir, una educación que tiene un carácter más de reacción frente, digamos, hacia comportamientos que no son adecuados o prácticas, acciones que no son adecuadas. Bueno, también puede ser considerada esa educación inicial como iniciación, ¿cierto? Mientras a nivel familiar dicha educación funcional puede entenderse como una educación familiar y doméstica, otra vez no como la familia contemporánea. A nivel tribal también puede entenderse como una educación iniciática, ¿sí? Mediante esa educación iniciática, vinculada estrechamente a los rituales y ritos de iniciación, ritos de paso, se lleva a cabo una suerte de introducción en lo público, al mundo y estatus de los adultos, con lo que se refuerza además un sentimiento de pertenencia al grupo. Ya dejaste de ser niño, ya pasaste de ser niña, mujer, todo el ritual, entonces ingresa uno en el mundo de lo público, eso transforma a los individuos y esas prácticas, esos rituales, pues tienen un carácter transformador, es decir, cambian el estatus de estos individuos y ya los hacen parte del mundo social, pero eso a su vez refuerza la sociedad como tal, manteniendo esa tradición, manteniendo esas creencias, manteniendo esos mismos rituales. Bueno, mientras que en la educación familiar el acento recae inequívocamente en el dejar hacer, con la iniciación pasa a ocupar el centro de interés por un breve periodo, un guiar consciente. Ahí empezamos a ver como una suerte de cosas intencionales y con ello una forma previa de educación intencional, ¿sí? Se trata también de una educación iniciática que se delimita artificialmente en el espacio, en el tiempo y en la realidad social, es decir, en la cotidianidad de la vida social, se encuentra fuertemente ritualizada, cuenta con unos maestros iniciadores, una suerte de enseñantes y tiene unos objetivos. Es decir, ya son unas prácticas que empiezan a diferenciarse de las dinámicas cotidianas, es decir, se va creando una suerte de espacio artificial distinto a lo que, digámoslo así, común y cotidianamente se hace. Es decir, son momentos no acostumbrados dentro de la dinámica social que tienen esas pretensiones de llevar a la transformación, iniciar, etcétera, etcétera. Ellos refuerzan entonces igualmente elementos fundamentales para la supervivencia del grupo mismo. Pues ahí también están manifestados asuntos como el aguante, la resistencia, el valor, la obediencia, etcétera, etcétera, aspectos fundamentales en la conservación misma de la sociedad, ¿sí? A través pues, de esos ritos de iniciación que tienen un carácter, por supuesto, formativo. Y un tercer aspecto de esa educación es que se puede plantear que es una educación para el mantenimiento de la tradición, ¿sí? Se trata entonces de un proceso de estabilización generacional. Las nuevas generaciones, a través de las nuevas generaciones se establece la sociedad existente con sus ritos, su cultura, etcétera, etcétera. La cultura se transmite mediante una educación funcional que se caracteriza entonces por darse en el marco de unas fuertes exclusiones, tabuizaciones,
prohibiciones inarticuladas, no mencionables, no expresables, lo cual permite la estabilización y también el mantenimiento del mundo social y del grupo como tal. Bueno, el acento recae entonces en la adopción y adaptación de lo recibido, en la acomodación, en el recuerdo, en la repetición, en la réplica de lo establecido. Aquí, pues, de las costumbres y tradiciones se dan también unos influjos sobre las nuevas generaciones. De todas maneras hay una suerte como de circularidad regular, que es obviamente más conservadora que innovadora, aunque efectiva pues para el funcionamiento del grupo, ¿sí? Entonces, se mantiene la tradición y eso ayuda al mantenimiento del grupo social y también a la solución de los problemas del grupo. Bueno, ya aquí se van configurando unos patrones, unas formas de comportamiento, unos hábitos, unas rutinas que, digámoslo así, ya no están obedeciendo a unas dinámicas en relación con la naturaleza, con los ciclos naturales, y que se van transmitiendo entonces también como costumbres, ¿sí? Ya no es la respuesta pues como a las necesidades inmediatas, sino otra vez el mantenimiento de una tradición. Bueno, como les decía ahora, entonces hay una idea cíclica en donde fundamentales pues son, digámoslo así, también los ciclos de la naturaleza y en concordancia con ellos se funciona. Bueno, estas son las fechas en donde hay cosechas, entonces le enseñamos a las nuevas generaciones, las cosechas vienen para tal fecha. Bueno, hay un trabajo sobre el tiempo, etcétera, etcétera, que permite entonces transmitir como esos aprendizajes, esa información recogida a las nuevas generaciones, otra vez que está muy estrechamente relacionada con ya sociedades agrícolas, etcétera, etcétera. Bueno. El segundo gran momento ya alude a culturas superiores, es decir, a sociedades ordenadas en términos de estratos. Hablamos desde hace aproximadamente 5.000 años, está estrechamente relacionada con la invención de la escritura. Miren otra vez que estas fechas son muy grandes, hay unos que dicen que hace 9.000 años se puede rastrear ya las primeras escrituras, otros dicen que 5.000 años, pues no me voy a meter en ese detalle. Lo importante es que tengan en cuenta que aparece la escritura y ya las formas de organización tienen que ver, de organización social, tienen que ver con una diferenciación estratificada, es decir, las diferencias se establecen sobre la base de los estratos. Obviamente el medio de información por excelencia es la escritura, bueno, no es por excelencia, empieza a ser fuerte dentro de las sociedades, de hecho es un asunto más de élite, como vamos a ver, pero empieza a cumplir un papel determinante. Lo importante con la estratificación social es que se trata de diferenciaciones, ¿sí?, que se dan generalmente por ciertos miembros de esa misma sociedad, particularmente aquellos que detentan el poder, ¿cierto? Entonces, un asunto fundamental desde el punto de vista de la división de las sociedades estratificadas es que esas diferencias no son naturales, ¿sí? Son diferencias construidas socialmente en las cuales juega un papel determinante, digamos así, el carácter carismático de alguien, su posición sobresaliente dentro del grupo, etcétera, etcétera. Eso hace también que surjan las desigualdades y que se marquen con muchísima fuerza. Ya no son solo hombres, mujeres, niños y adultos, sino que son pobres, plebeyos, parias, etcétera, etcétera. Y eso también restringe el acceso a ciertas cosas. El hecho de que estén estratificadas, entonces implica que unos puedan gozar de unas cosas y otros de otras y no de las de los otros. Bueno, está muy estrechamente relacionada entonces con el surgimiento de una suerte de función de caudillo, de cabecilla, de líder, ¿cierto? De macho alfa dominante que les pega a todos. Se empieza, digamos así, a ver como sobresaliente dentro de todos y, por ejemplo, en términos de ejercicio del poder, pues entonces va adquiriendo ciertas, va a tener ciertas preferencias frente a los otros que están sometidos. Papel fundamental entonces en este asunto son el jefe religioso, el chamán, el anciano, el sacerdote, etcétera, etcétera. Bueno. Esto también está estrechamente relacionado con el crecimiento y densificación y aglomeración de la población, es decir, vamos viendo el surgimiento de las primeras ciudades, ¿sí?
los vínculos entre individuo y sociedad, o sea, lo que llamaríamos las relaciones sociales, ya no se pudieron regular únicamente mediante las relaciones sociales de parentesco. Es decir, esto es tan complicado que ya uno no dice, bueno, es que él es mi papá, o venga, que porque usted es mi hijo hago esto y esto y esto, sino que son tan complejas que implica entonces una diferenciación ya más de acuerdo a roles, ¿sí? En donde nuestras relaciones ya no son padre e hijo, sino son el que compra y el que vende, el que ofrece un producto. Bueno. Entonces ya no obedece, el concepto de estratificación social implica que se da una jerarquía social que la mayoría de las veces se hace ver como natural o divina. También es un asunto importante. Quienes establecen las diferenciaciones no solo las ponen como algo dado, sino que también la vinculan con una suerte de, digámoslo así, de estatus divino. Hay un texto de un señor Kantorowicz que lleva por título Los dos cuerpos del rey, en donde hasta el antiguo régimen se consideraba precisamente que el rey no solo era rey pues, en términos sociales, sino también en términos divinos. Estaba investido de algo así como una suerte de cosa divina. Dicha desigualdad se estructura e institucionaliza y adquiere con ello una consistencia y coherencia que se mantiene a través del tiempo, por ejemplo, mediante las costumbres, las instituciones, los imaginarios, el ejercicio del poder y, por supuesto, a través también de la educación. Bueno, son las sociedades que reconocemos como sociedades de castas, estamentos, clases sociales. También gracias al invento de la escritura fue posible que la información y su almacenamiento pasaran de los cerebros humanos particulares, incluso grupales, a una suerte de memoria colectiva y transsubjetiva, es decir, plasmar las creencias comunes o llevar la cuenta del número de vacas que había, ponerlas en alguna parte de manera que no se le confiaran a los individuos en particular. Esto también ha tenido un efecto negativo, quisiera resaltarlo acá a propósito de cómo empezaba a establecer la edición, y es que lleva a olvidar todo aquello que no quede en ese registro, ¿sí? De allí la idea entonces de que solo los pueblos cultivados son los que tienen escritura, ¿sí? Porque han mantenido su memoria. Pero si hablamos de cultivo y formación, pues tendríamos que hablar de la prehistoria también como un momento en donde se ha cultivado. Bueno, la cultura en tanto cultivo de la tierra remite mucho antes que al cultivo de y por la escritura. Bueno, un asunto interesante es que antes que del desarrollo de la literatura, el lenguaje escrito se usaba, como les dije ahora, para llevar las cuentas administrativas de la comunidad, y con el tiempo se lo empezó a dar otro sentido, explicar hechos, fiestas, leyendas, catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno. Un punto interesante con estas nuevas sociedades es que ya había unos medio haraganes que no eran propiamente productivos, se la ganaban de ojo del poder, pues para ponerlo en términos paisas, como dice ahí, aparecen las clases que ya no eran directamente productivas en el sentido económico, por ejemplo, los funcionarios estatales, los guerreros, la nobleza y clero, es decir, los sacerdotes. Se mejoraron obviamente los procesos de transmisión de una generación a otra, mediante formas de educación que ya tenían un carácter explícito. Sin embargo, uno podría plantear que no hay propiamente escuela en el sentido contemporáneo, aunque hay un autor como Brunner que dice pues, que ya había unas formas de enseñanza, pero ahorita vamos a ver pues, la idea, inclusive para que la discutamos, por qué no podemos hablar propiamente de una enseñanza en el mundo particularmente egipcio, ¿sí? Y que el proceso de consolidación de lo que llamamos escuela pues, ha sido un proceso largo. La formación, las formas de educación funcional se acomodaron a estas nuevas situaciones. Funcionarios que sabían leer acogían en su casa a muchachos como discípulos que quedaban a su disposición y que además aprendían a leer y escribir. Hablamos entonces de los escribas, ¿cierto? Una suerte de funcionarios que adquirieron un papel determinante en Egipto, pues precisamente porque podían trabajar todos estos asuntos administrativos, porque sabían leer y escribir, y en ese sentido entonces eran fundamentales dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno. Estaban los faraones, los nobles, sacerdotes y altos funcionarios, los soldados, los escribas, comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y esclavos. Entonces miren cómo
estos escribas empiezan a ocupar un lugar muy importante dentro de estas sociedades estratificadas y precisamente lo que los hace distintos es poseer un saber específico, en este caso un saber acerca de la lectura y la escritura. Bueno, no me voy a meter con esto. Podríamos ver ahí, pues en un sentido muy especulativo, unas formas primeras de educación, de protoenseñanza si se quiere, pero el acto, como dice Trem, intencional y planificado, no era, sin embargo, de ordinario la enseñanza en sí, ni meramente una instrucción o un mostrar las cosas. En ello lo intencional fue incorporar la formación a un contexto educativo funcional y no precisamente la enseñanza explícita. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema no era la enseñanza como tal. Es decir, el escriba era escriba y necesitaba transmitir el conocimiento acerca de la lectura y la escritura, entonces estaba con estos niños y estas niñas, con estas personas, y les transmitía ese saber, pero su preocupación no era propiamente por esa situación como situación educativa, ¿sí? Pero además ellos no eran profesionales, es decir, eran profesionales enseñantes, es decir, eran escribas. Entonces, en realidad lo que aparecen son unas prácticas educativas que tienen un carácter más instrumental en el sentido de que para lograr los propósitos, leer y escribir, pues se sirven de esas prácticas educativas, pero no necesariamente son unas prácticas educativas que son reflexionadas. El problema no es pensar la educación, el problema es cómo hacer para que el otro aprenda a leer, ¿sí? Que esto marca, digámoslo así, de una manera fuerte la diferencia con la educación moderna, porque en la educación moderna, siglo XV hasta, podríamos decir hasta la actualidad, la educación moderna sí tiene una característica, es, a pesar de que se enseña a leer y a escribir, también hay una preocupación por el otro, es decir, la educación está pensada como transformación del otro en su totalidad, ¿sí? Y además hay unas reflexiones sobre cómo educar, entonces ya no es el fin como tal, sino la educación como situación la que empieza a pensarse, y obviamente pues surgen los profesionales. Bueno. Dicho con otras palabras, la situación, es decir, la realidad educativa o pedagógica que acá se configura, en la que se enseña a leer y escribir, no es en sí misma un asunto de preocupación, es decir, no es una cuestión de reflexión, de intervención o de organización. Venga que yo sé leer y escribir y venga les transmito esto. Bueno, también está ligada a una educación clasista, es decir, no todo el mundo podía acceder a, ¿sí? Entonces también hay unas diferencias frente a las sociedades modernas que se caracterizan porque desde el punto de vista de la diferenciación funcional, pues ya la educación se vuelve una suerte de subsistema al interior de la sociedad y hablamos de una suerte de globalización o de expansión de las prácticas educativas, obviamente institucionalizadas en todos los grupos sociales, ¿sí? Bueno. También hay autores que hablan de una suerte de aula tradicional en Mesopotamia, pues no me voy a meter aquí, pues obviamente es un dibujo, es decir, hay como unas representaciones de lo que para nosotros en la actualidad sería un aula de clase, pero bueno, estaría por trabajar si efectivamente podemos hablar de escuela, de enseñanza como una actividad intencional. Bueno. Y también, como lo dice este señor, por lo demás no se crearon con ellos unos profesores profesionales, o sea, unos enseñantes, educadores, como lo quieran ya, instructores, a los que se les pagase exclusivamente por la enseñanza que impartían acerca del arte de leer y escribir, pero sí se dio ya el libro escolar. Brunner trabaja muy bien el surgimiento precisamente de los libros escolares. Ya brinco hasta la modernidad, es decir, me voy a saltar medioevo, ustedes ven que es un salto muy grande. Siguiendo a Mollenhauer, la idea es que hasta ese momento, hasta que empieza a configurarse la modernidad y las sociedades modernas, pues se trata de unas formas, digámoslo así, de transmisión del saber, de la cultura, que es más en la relación de presentación a los infantes de lo que hay, ¿sí? Este es el mundo y usted nueva generación, usted cachorro humano, así es el mundo. Entonces reprodúzcalo, imítalo, ¿sí? Entonces Mollenhauer habla de que lo fundamental es la presentación del mundo y sobre todo el mundo de los adultos, también no de un modo sistemático y no reflexionado, ¿cierto? Es decir, no se arma el proyecto de enseñanza para enseñar, qué sé yo, instruir a esta persona sobre cómo lanzar una flecha. Pero no hay un currículo, ¿sí? Entonces hay unas prácticas que no son reflexionadas, eso todavía no se ha vuelto problemático dentro de la sociedad. Bueno, también tiene que ver con el mantenimiento de la leyenda de los ancianos, ¿cierto? Es
Es decir, es que así es el mundo y como el mundo es así, usted lo tiene que repetir. Entonces hay un privilegio de lo pasado, de la memoria, por, contra el futuro o a lo que es. Entonces, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Ay, mijito, estamos en una época en donde perdimos los valores, eso todavía lo vemos pues muy cotidianamente. Ay, vea, es que el pasado antes, en mi sociedad, en mi época, todo era. Es decir, hay una rememoración, siempre partir del pasado como el referente para pensar el ahora, que cambia, digámoslo así, de una manera radical en las sociedades modernas, porque ya es que hay problemático ahora para hacer en el futuro, o cómo podríamos avisorar el futuro de cara al presente y cómo intervenir en el presente. Por eso entonces también son conservadoras. Ah, es que su papá lo hizo así, usted lo tiene que hacer así. Ya hoy no. ¿Sí? Por eso no hay explicación y por eso no hay negociación. Bueno. Y es entonces un pensamiento circular que, siguiendo a Benner, está atrapado en lo que se denomina el círculo práctico de la tradición y la costumbre. Es decir, está aferrado al legado incuestionable de los ancianos. ¿Sí? Entonces, se actúa en el presente porque sí y de acuerdo a ciertas normas y costumbres que se tienen como naturales o como algo establecido para siempre. ¿Sí? Es decir, el pasado es lo fundamental y en ese sentido no hay posibilidad entonces de crear cosas nuevas ni de cuestionar lo establecido. ¿Sí? Que esa es una diferencia fundamental frente a las sociedades modernas. Bueno, entonces la tarea fundamental es reproducir, no hay un espacio necesariamente diferenciado para las nuevas generaciones, ¿sí? En términos gruesos podríamos hablar que históricamente hasta el medioevo se dio eso, ¿cierto? Que los griegos tenían ciertas formas de educación, sí, que había un privilegio de la educación física del cuerpo, pero miremos que muchos de estos planteamientos sobre educación o enseñanza de cosas hasta el medioevo están fundamentalmente anclados a la idea de que hay que mantener la tradición. Por ejemplo, en el medioevo se trataba de que mediante los juegos imitativos, en este caso específico, esta niña pues imitaba las actividades de la madre y en esa medida progresivamente pues se iba insertando en el mundo de los adultos, ¿sí? Los niños trabajaban como si, entonces, vea, aquí le dejo el machetico, entonces, ¿sí? O trabaje la tierra, una suerte como de imitación lúdica, pero en realidad es también una preparación para el mundo adulto y no hay ese espacio diferenciado. Bueno. El aprendizaje se entiende sobre todo como imitatio, es decir, como imitación de un patrón o modelo adulto. Y lo interesante, dice Mollenhauer, es que después del medioevo se va estableciendo una barrera entre el infante y el trabajo adulto que se va marcando cada vez más mediante una confrontación pedagógica. Ya les voy a decir qué se puede entender por eso. Es decir, con prácticas educativas domésticas y posteriormente escolares que llevan a la creación de un espacio para el infante diferenciado del adulto y del trabajo adulto. Es decir, estamos aquí viendo ya una configuración de la educación que tiene que ver con las sociedades modernas. ¿Sí? Sociedades modernas entonces son sociedades funcionalmente diferenciadas, hablamos desde el siglo XV, la característica fundamental es que ya no necesariamente se diferencian por castas, sino por funciones, sistema educativo, el sistema político, etcétera, etcétera. El medio de información es la imprenta y las TIC, ¿sí? Bueno, hasta el día de hoy. Bueno. Y en términos pedagógicos, un asunto interesante es que en vista ya de esa preocupación por esas nuevas generaciones, en términos educativos, se va pasando progresivamente de unas formas de presentación del mundo, yo le muestro el mundo al niño, a unas formas de representación del mundo, yo adulto me represento el mundo para presentárselo al otro de una manera pedagógica. ¿Sí? Entonces ya no es, vea, imite cómo lanzo la flecha, sino cómo se lanza la flecha, qué tengo que tener en cuenta para lanzar la flecha y cómo se lo presento yo a ese niño, ¿sí? De una manera didáctica, de una manera pedagógica, como lo quieran llamar. Pero ya no es la presentación, sino una representación con una intención pedagógica. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Es un momento en donde dice Mollenhauer, ya no podemos más presentarle de un modo directo a los infantes nuestras relaciones y formas de vida, sino que éstas se encuentran remitidas a una representación de la presentación, ¿sí? De nuevo el mundo,
otra vez sí vamos a presentar el mundo, pero como dice Mollenhauer, mejor, al menos para los infantes. ¿Sí la ven? Ya no es aprenda a lanzar la flecha, sino por qué sería mejor, más adecuado enseñar a lanzar la flecha. ¿Y por qué enseñar a lanzar la flecha y no a utilizar el machete? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué le va a ayudar más? Y eso supone entonces que ya no hay simple imitación, ya no hay copia de los patrones, sino que eso que se presenta, esos contenidos de enseñanza, esos contenidos educativos, empiezan a ser reflexionados. Cuando le mostramos entonces el mundo a los infantes en clave moderna, no les mostramos el mundo, sino lo que de él creemos, y de eso que creemos del mundo, lo que nos parece digno de ser mostrado y provechoso. Es decir, en otras palabras, ya hay una selección de contenidos. ¿Sí? Y esa selección de contenidos se hace, pongámosle en un sentido grueso, bajo criterios pedagógicos. ¿Sí? O bueno, bajo criterios que implican reflexión, podemos llamarlos pedagógicos. ¿Sí? Pero ya no es el mundo tal cual, ¿sí? Es un mundo pensado pedagógicamente. Bueno, es precisamente estos cambios los que van dando como resultado el surgimiento de la pedagogía como reflexión sobre la educación. Es decir, ya no es presentar el mundo, sino representarnos ese mundo para presentarlo con una intención pedagógica, lo cual quiere decir que nos tenemos que cuestionar, es decir, estamos pensando, es decir, la educación se va volviendo problemática. Cómo educamos, qué enseñamos, por qué eso y por qué no otro. Es decir, se vuelve problemática, se vuelve asunto de reflexión, y el planteamiento, como les decía al inicio, es que ahí empezamos a ver también, digámoslo así, las formas iniciales de surgimiento de eso que llamamos pedagogía. ¿Sí? Pedagogía en el sentido de reflexión sobre la educación. ¿Sí? Bueno, pero además porque los grupos sociales, los grupos de adultos se ven enfrentados a cuestiones como las siguientes. ¿Cuál es la forma de vida que se le va a presentar de un modo sistemático, racional, organizado y justificado a las nuevas generaciones? Ya usted no puede aprenderlo todo, o ya a usted le vamos a mostrar lo que consideramos bueno de esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar como bueno de la sociedad, como loable, como digno de ser imitado, ¿sí? Como digno de ser aprendido? ¿Qué del mundo se les va o se les puede presentar? ¿Cuáles son los contenidos sobre los cuales reflexionamos en este grupo social que consideramos valiosos y por tanto dignos de ser transmitidos? Es decir, ya no se enseña todo, ya no se educa en todo, sino que hay una selección de contenidos. Y seleccionar los contenidos implica reflexionar, es decir, una suerte de apreciaciones, quizá en ese momento no sistemáticas ni nada de esa cosa, como sí lo puede hacer un estudio curricular hoy en día, pero ya hay un cuestionamiento de que no todo se enseña y que hay que seleccionar aquello que se enseña bajo los criterios que sean. Importancia, desde el punto de vista ético, estético, bueno, no sé. ¿Con qué medios se les va a presentar? Entonces también aparece una pregunta por la manera en que le vamos a llegar a ellos más rápidamente, de una forma más agradable. Aparece la pregunta por los medios. ¿Cómo y bajo qué condiciones se les va a educar? Aquí ya empieza a cuestionarse, digámoslo así, la situación educativa como tal. ¿Qué condiciones ha de tener una situación para ser considerada como situación educativa? Entonces ya no solo es pensar de cara al futuro, qué contenidos le van a servir, sino cómo disponemos de un espacio, de una situación para poder ser considerada, digámoslo así, pedagógica o educativa. ¿Qué es lo que la hace distinta en términos pedagógicos, bajo criterios pedagógicos? ¿Qué es lo que la hace distinta de cualquier otro tipo de interacción o de situación social? ¿Sí? Entonces, los que dicen que es un aula de clase, donde todos los estudiantes deben estar así, debe tener tableros, bueno, todo lo que ustedes quieran. Es decir, la pregunta bajo las condiciones que se lleva a cabo la educación no es solo la pregunta por los métodos, sino también por la organización de los espacios, etcétera, etcétera. ¿En qué lugares ha de llevarse a cabo la educación? Otra vez. ¿Cómo se ha de asegurar el éxito o la adquisición de lo transmitido? Aparece entonces también el discurso de la evaluación, que históricamente pues no siempre ha existido, es decir, no siempre se ha evaluado de la misma manera. ¿Y para qué y con qué propósito se le va a educar? Este es otro punto interesante, y es que ya la educación empieza a ser vista como una práctica a partir de la cual se le ayuda a las nuevas generaciones a proyectarse o a realizarse de cara a un futuro. Entonces, no solo miren que ya la pregunta fuerte no es repita el legado de nuestros ancianos porque nuestros ancianos fueron lo mejor o la tradición ha sido lo mejor, sino
qué le vamos a enseñar de cara a ese futuro, es decir, cuáles son los objetivos de, en un sentido muy puntual, o cuáles son los fines de la educación. Vamos a educar para la tolerancia, vamos a educar para que sean mejores humanos, pero ya la pregunta está proyectada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la forma de vida que le va a presentar de un modo sistemático a las nuevas generaciones? Bueno, todos estos asuntos que tienen que ver con cómo pensar la educación hacia un futuro. Y todo esto empieza, como dice ahí, a socavar el suelo inamovible de la tradición, ¿sí? El legado incuestionable de los ancianos y los ancestros, y a plantear la necesidad de una fundamentación y legitimación de todo trato educativo y formativo para con las nuevas generaciones. Ligado también a la necesidad de un espacio social diferenciado para la realización de tales propósitos. Es decir, ya no el pasado porque es pasado de mejor, ¿sí? Sino que hay que reflexionar. Entonces, deme argumentos, deme razones, legitímeme, porque usted considera que hay que enseñar crochet y no matemáticas. Entonces ya los contenidos no simplemente se transmiten, sino que se transmiten sobre la base de que hubo un ejercicio reflexivo de fundamentación o de legitimación. Es que tenemos que formar en matemática porque eso es importante para los sujetos en una sociedad así, eso va a ayudar a que se formen de X o Y manera. Pero ya es un asunto que no pasa por el simple hecho de que como es tradición se tiene que transmitir, sino que se transmite porque ha sido pedagógicamente reflexionado. Y pedagógicamente reflexionado quiere decir pedagógicamente justificado, pedagógicamente legitimado, pedagógicamente pensado. Bueno. Se rompe, como dice Max Weber, con el eterno ayer de la costumbre consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia su respeto, lo cual provoca la búsqueda de formas de racionalización y metodización en el ámbito educativo. Como lo dije ahora, entonces queda así esbozada la problemática moderna de la educación y la necesidad de reflexionar sobre ella. Es decir, aparece o se va consolidando un saber, un discurso, un conjunto de reflexiones que podemos entender como reflexiones pedagógicas, ¿sí? Quizá no la ciencia, quizá no la disciplina, pero sí una serie de problemáticas que ameritan ser pensadas, y ese pensamiento plasmado en libros, en lo que ustedes quieran, pues es lo que podemos considerar como el surgimiento de la pedagogía. Bueno. Que también tiene, digámoslo así, en una clave Foucaultiana su punto crítico, y es decir, detrás de con esa ruptura frente a la tradición también se van estableciendo unas lógicas racionales que podemos ver también en términos de una racionalidad científica, en la hegemonía de las ciencias, etcétera, etcétera. Entonces también lo dice Foucault, el momento que presenció la transición de los mecanismos históricos rituales de formación de la individualidad a los mecanismos científico-disciplinarios, en que lo normal reemplazó a lo ancestral y la medida al estatus, sustituyendo así la individualidad del hombre memorable por la del hombre calculable. Ese momento en que las ciencias del hombre se hicieron posibles es el momento en que una nueva tecnología del poder y una nueva anatomía política del cuerpo se instauraron. Bueno. Entonces, llegados hasta acá, podríamos plantear que un momento fundamental para el surgimiento de la pedagogía como reflexión y de reconfiguración de la educación es la modernidad, ¿sí? En términos de conclusión, pues se configura una educación intencional, aparece una reflexión pedagógica sobre esa educación, y un asunto interesante que ya podríamos dejar para otra discusión es que en el marco de esa problematización de la educación, pues aparece la reflexión, pedagogía, pero también aparece la necesidad de que haya personas expertas para que se dediquen a esa cuestión. Ahí sí podríamos entonces hablar del surgimiento de unos educadores o enseñantes, porque ya se supondría que sobre la base de una reflexión de esa educación también hay que pensar quién está en las mejores condiciones de ejercer esa educación, ¿sí? Entonces aparece o se va configurando la profesión docente. Pero además también tiene que ver con que en el marco de la modernidad ya se vuelven insuficientes las formas de transmisión a través de las prácticas intergeneracionales, es decir, las sociedades modernas tienen una característica, y es que en su complejidad hacen que ya la tradición
los conocimientos necesarios para la supervivencia ya no se pueden transmitir de padres a hijos, son tan complejos que necesitan de otras instancias especializadas, pues precisamente que transmiten esos saberes. Es decir, ya el papá no le enseña al hijo matemáticas, cálculo, física, estética, no puede. En ese sentido, esas prácticas cotidianas se van desplazando, inclusive son invisibilizadas, porque lo que aparece es la escuela como institución encargada de transmitir esos contenidos de la mano o por parte de unas personas especializadas, y se va invisibilizando, se van invisibilizando las prácticas educativas familiares que tienen pues una forma más de transmisión funcional intencional, y que están más ligadas a una transmisión oral, ¿sí? Entonces, aparece la escuela, es decir, el surgimiento de la pedagogía, la reconfiguración de la educación como enseñanza institucionalizada, el surgimiento de la profesión docente y también la configuración de la infancia moderna están en la base de estas transformaciones sociales, lo cual supone entonces otras dinámicas. Muchas gracias. Profe Andrés, sí, la pregunta mía es un poco cuando uno piensa en la historia de la pedagogía, va muy de la mano también con la historia de la infancia. Entonces, pues escuchándola a usted, cuando menciona el asunto de la diferencia generativa, me genera la inquietud, entonces, ¿dónde quedarían, digamos, postulados discursos como los de Joyce de Maus, Philippe Ariès, que mencionan precisamente que antes no existía, digamos, esa diferenciación, ¿sí? Y que usted aquí la menciona, digamos, de una manera muy clara. Entonces me suscita la duda de dónde quedaría esto, dónde quedaría el asunto de que, digamos, en la modernidad es donde, digamos, emerge ese sentimiento moderno frente a la infancia como, digamos, una categoría diferenciada, claramente diferenciada. Pues sí, Ariés está ahí en la base, de hecho vamos a ayudarle a Ariés, ¿cierto? Ayudémosle a Ariés diciendo que lo que se configura es una concepción de la infancia moderna, ¿sí? Porque el planteamiento es que toda sociedad de alguna manera establece una diferenciación, o sea, una adscripción de sentido a ese fenómeno básico de que hay unos que son menores, pues, o sea, es muy difícil salir de esas categorías, que hay una clasificación de los que recién llegan y de los que ya están, ¿sí? Como se quieran llamar. Entonces, contra Ariés es eso, o sea, la tesis de Ariés es cuestionable en el sentido de que, pues, aunque creo que él mismo ha tratado, bueno, no sé si él mismo o otros intérpretes han tratado de ayudarle a Ariés, como en el caso que estoy planteando acá, y es decir, bueno, Ariés está hablando de una concepción de la infancia, pero de la infancia moderna. De hecho, él dice, estuvo oscura en el medioevo, pero también los griegos tenían una cierta concepción de lo que eran los niños y niñas. Entonces, yo creo que la tesis radical del surgimiento de la infancia moderna hay que cuestionarla, ¿sí? La tesis matizada del surgimiento de la infancia como una infancia moderna que necesita ser cuidada, que amerita pasar por procesos educativos, que está inscrita dentro de un dispositivo familiar y escolar, esa sí la podemos mantener, ¿sí? Parece una infancia como hay un autor, Honey, que habla de una infancia familiar, ¿sí? Es decir, los niños empiezan a ser niños de la familia, del dispositivo familia, y los niños empiezan a ser niños de la escuela, ¿sí? De una institución específica. De hecho, esa infancia de la que habla Ariés es fundamentalmente una infancia escolarizada o una infancia para ser educada. Es decir, es un asunto que matiza, ¿sí? Infancia escolarizada, no es, pues, o sea, reduce inclusive, se podría reducir inclusive más el asunto.